Entonces, mira, cuando tú decides darle convección a un paciente, es porque tú vas a nivel del filtro, tú vas a sacarle lo que tú quieras de volumen de sustitución. Vamos a poner de ejemplo que tú le sacas 20 litros, ¿de acuerdo? Tú le sacaste 20 litros al paciente y esos 20 litros tú se los repones con un volumen de sustitución. Entonces eso se queda neutro. Eso no suma ni resta. Pero tú lo vas a ver aquí revelado. O sea, eso para el paciente se quedó neutro. Pero tú lo vas a ver aquí en el efluente. O sea, esos 20 litros que le sacaste a nivel del filtro para hacer convección, los encuentras aquí. Los tiraste aquí, ¿no? En el efluente. El paciente queda neutro. Ya es cuando sale para que quede negativo, ¿no? Tú aparte le programas un ultrafiltrado. Aparte tú le programas un ultrafiltrado. Es decir, el ultrafiltrado es independiente a tu volumen de sustitución. ¿De acuerdo? Entonces, supongamos que tu paciente está neutro. A lo mejor no lo metiste a dializar porque tuviera exceso de agua. A lo mejor lo metiste a dializar porque estaba muy urémico, pero de volumen está neutro o hasta seco, ¿no? Entonces, va a haber ocasiones en las que tú tengas un efluente donde no vas a tener ultrafiltrado porque no le programaste ultrafiltrado. Pero sí puedes tener sustitución pre y post, o ambas, más tu dializante. ¿Sí me explico? Ahorita vamos a ver un ejercicio de cada uno de estos. Van a ver que no está tan complicado como parece. La siguiente. Ok. Entonces ahora en esta, chéquense, ¿no? Tenemos el paciente, de su acceso le sacamos sangre, la sangre pasa por el filtro. Antes de pasar por el filtro, le administramos un volumen de sustitución para que hagamos convección. Y además le estamos dando diálisis porque le estamos metiendo un líquido dializante. ¿De acuerdo? Y la sangre sale del paciente ya limpia, porque a través de estos dos mecanismos le quité sustancias tóxicas y ya la sangre regresa al paciente. En esta estamos haciendo lo mismo. La diferencia es que la sustitución aquí la estoy poniendo antes de llegar al filtro y aquí la estoy poniendo después de llegar al filtro. Entonces, ¿cómo se llama esta modalidad de CRRT? Exactamente, hemodiafiltración. ¿Por qué? Porque estoy haciendo los dos mecanismos, hemodiálisis y filtración, hemofiltración. O sea, estoy haciendo difusión y convección. ¿De acuerdo? La siguiente, por favor. Entonces, hemodiafiltración veno-venosa continua. La siguiente. Entonces, en esta va a ser hemodiafiltración veno-venosa continua con sustitución prefiltro. Y en la siguiente va a ser hemodiafiltración veno-venosa continua con sustitución postfiltro. La siguiente, por favor. Ahora, ¿cuáles van a ser mis componentes del efluente en esta? Bueno, pues mi efluente va a ser el ultrafiltrado que yo haya querido darle, más el dializado, o sea, el líquido dializado que pasó recogiendo sustancias y se tiró acá, y mi sustitución pre. ¿De acuerdo? Ahora, Lulu, aquí, ¿cuál va a ser mi componente, cuál va a ser mi composición del efluente? Ultrafiltración. Lo ultrafiltrado que ya decidido darle. El dializado. El dializado. Todo. Y exactamente. ¿De acuerdo? El médico lo que hace, tiene que, si el médico te dice, yo quiero hacer CVV, HDF, o sea, quiero hacer hemodiafiltración veno-venosa continua, entonces el médico te tiene que programar estas tres cosas. Te tiene que programar un ultrafiltrado, si es que quiere, ¿no? Si es que sí se necesita el paciente quedar más negativo, te tiene que programar un flujo dializante y te tiene que programar un volumen de sustitución, ya sea pre o post, ¿no? Entonces, si llega un médico y te dice, oh sí, yo quiero hacer hemofiltración veno-venosa continua, hemofiltración, o sea que solamente va a ser convección, y te pone ahí en las indicas que quiere que le pases flujo dializante, pues entonces no está haciendo hemofiltración, está haciendo hemodiálisis. Si te pone un flujo dializante y un volumen de sustitución, pues va a ser las dos cosas. Entonces te tiene que programar las tres, ¿no? Lo que quiera ultrafiltrar, el dializado, el flujo dializante, pues, y el volumen de sustitución. ¿De acuerdo? Bueno, la siguiente. No hay mixta. No, aquí no va a haber mixta.
Bueno, ahora, esta está mucho más facilita, ¿no? Sale la sangre del paciente, la sangre va al filtro, y del filtro la sangre regresa. Y aquí lo único que hicimos, no le agregamos ni líquido dializante, o sea, la sangre del paciente, del compartimento sanguíneo del paciente, no se intercambió, no hubo intercambio de sustancias, tampoco le dimos volumen de sustitución, simplemente originamos un ultrafiltrado. ¿Cómo se llama esta terapia? Exactamente. Ultrafiltración continua sostenida, ultrafiltración continua lenta, o sea, SCUF. Ahí no hicimos nada de transporte, solamente ultrafiltración. Y probablemente con la ultrafiltración, sí, se hayan fugado algunas sustancias por arrastre de solventes también, pero nada que ver. Lo que tú logras ultrafiltrar, ponle, ¿ustedes cuánto han visto el ultrafiltrado de un paciente al día? Más o menos, ¿cuál ha sido el máximo que ven el ultrafiltrado al día? 2 litros, 3 litros, ¿no? Los que hayas sobrecargados, 3 litros y medio. ¿Cuánto dijimos que era el volumen de sustitución para hacer convección en un día según el ejercicio que hicimos la vez pasada? 50 litros, ¿se acuerdan? 50 litros, le sacamos al paciente 50 litros, le metemos 50 litros. ¿De acuerdo? Entonces, aunque el ultrafiltrado, pues puede ser que sí logre algo de convección, no se compara con la convección. Entonces el SCUF, va a haber quien diga, no, pues ahí también estás haciendo convección, ajá, pero no es una terapia que te dé un transporte de sustancias, solamente te va a dar ultrafiltrado. ¿De acuerdo? Entonces la siguiente. Ahora vamos a ir ya prescribiendo la CRRT. La siguiente, por favor. Estas son las cosas en las que nos tenemos que fijar a la hora de prescribir una CRRT. Primero, el acceso vascular. La dosis de CRRT. La modalidad de CRRT que yo voy a elegir, porque a partir de esa modalidad yo voy a elegir los componentes de mi efluente y a programar lo que quiero. Si quiero un flujo dializante, cuánto quiero de volumen de sustitución, y si quiero volumen de sustitución, la quiero pre o la quiero post. Después voy a programar cuánto quiero sacarle de agua al paciente, el ultrafiltrado. Después, obviamente, tengo que ver qué flujos sanguíneos quiero qué flujos quiero, tanto flujo sanguíneo como flujo de dializante. O sea, si es que voy a dar diálisis, ¿a qué velocidad voy a mover ese líquido dializante? ¿Y a qué velocidad voy a mover el flujo sanguíneo? ¿Qué soluciones voy a ocupar? Ya les dije que en la hemodiálisis intermitente, en la convencional, el líquido que yo utilizo como líquido dializante es un líquido que se toma de la agua corriente y yo lo confecciono con bases y ácidos. Y en esta no, las soluciones ya vienen prefabricadas. Entonces, ¿qué solución voy a ocupar? ¿Cómo voy a anticoagular? Porque ya también les comenté que lo más importante de esta terapia es lo que dure y que no se interrumpa. Y dentro de esa fórmula de éxito está que no se me vaya a coagular el filtro. Obviamente esta es la parte más tediosa, más pesadita, hacer los cálculos para evaluar cómo estoy haciendo mi terapia lenta continua y hacer los ajustes necesarios. Y finalmente, el monitoreo, que esto ya lo veremos más cuando esté el personal de Fresenius, porque cada maquinita tiene sus diferentes alarmas, nos muestra diferentes paneles para poder actuar en caso de que algo ande mal. Pero vamos a ver unos detalles nada más de esto. ¿Sale? Entonces, la siguiente. Entonces, normalmente los pacientes que entran en terapia lenta continua, normalmente, no siempre, son pacientes que tenían una buena función renal o que no estaban en hemodiálisis. Y llegan en un momento agudo a terapia crítica, ¿no? Por ejemplo, llegan por un choque séptico y por ese choque séptico ya tienen falla renal y no orinan nada y entonces hay que meterlos a una terapia lenta continua porque no aguantan una intermitente, porque están muy chocados, ¿no? Entonces, el acceso vascular que normalmente utilizamos para estos pacientes es un acceso temporal. Este es un Majurcan, es un acceso temporal. La duración promedio en varios estudios de la CRRT ha sido entre 12 y 13 días. O sea, hasta 2 semanas llegan a pasar los pacientes en CRRT. Entonces, el diámetro externo de los catéteres debe ser adecuado al vaso, de 12 a 16 French es lo adecuado. Y lo ideal, como ya les había comentado, es que se coloque en yugular derecho porque eso nos va a dar mejores flujos, va a ser una entrada directa hacia la unión cabo-atrial. Cuando se llegan a poner femorales, bueno, más bien, cuando no se puede llegar a poner derecho, lo ideal, yugular derecho, lo ideal es que se ponga femoral del lado derecho. Eso da mejores flujos.
¿Sale? Entonces, primera opción, segunda opción. Cuando se pone abajo, tendría que ser uno lo más largo que se pueda, de 24 centímetros. ¿Ah? Hay que evitar los subclavios porque son muy dados a provocar estenosis y después perdemos accesos. No sabemos si el paciente se pueda quedar después en hemocrónica y ya perdimos un acceso central. Y hay que evitar los del lado izquierdo porque dan peores flujos. Y algo de lo que da el éxito en una hemodiálisis es los flujos, que es lo que da el catéter. Aquí el catéter que se está tape y tape, que no da flujo, pues obviamente va a ser una terapia, en este caso, poco exitosa, porque el éxito depende de la continuidad y de que no se interrumpa. Y bueno, se tiene que dejar, si es que se pone yugular derecho, en la posición caguateal, o sea, en la unión caguateal, o si se pone femoral, en las venas ilíacas. ¿De acuerdo? Ya saben que los catéteres, hay algunos de 3 lúmenes, que el lumen de medio es para pasar medicamentos, soluciones, lo que ustedes quieran. Los otros 2 hay que respetarlos. Tiene una línea arterial y una línea venosa. Una línea arterial por donde se va a sacar la sangre y una línea venosa por donde la sangre va a regresar. ¿De acuerdo? La siguiente. Entonces, ya dijimos que mi dosis de diálisis va a ser lo que yo recolecte de efluente. Esa va a ser mi dosis de diálisis. ¿Por qué? Porque el líquido de diálisis o lo que yo vaya recolectando de efluente va a circular a una velocidad tan lenta que se va a saturar al 100% y entonces esa va a ser mi dosis de diálisis. Entonces el efluente, que ya dijimos que está constituido por, bueno, los potenciales constituyentes del efluente van a ser el ultrafiltrado, la supresión pre y post, más el dializante. Y eso, pues lo voy a medir en mililitros, ¿sale? Por kilogramo, o sea, por lo que pesa el paciente por hora. Así es como yo voy a indicar mi dosis de diálisis, de CRRT, mililitros por kilogramo por hora. ¿De acuerdo? La siguiente, por favor. Y entonces, pues hay varios estudios de cuál debe ser la dosis ideal. En el 2000 Ronco dijo 35-40 mililitros versus 20, se comparó y encontró mejor supervivencia en los pacientes que recibían más dosis de diálisis. En el 2009 también quisieron comparar todavía una dosis mucho mayor, de 40 mililitros versus 25, y ellos no encontraron diferencia en la sobrevida a 90 días, a diferencia de Ronco, que encontró mejoría con una dosis un poquito mayor. Las guías de Cadigo finalmente dicen de 20 a 25 mililitros por kilogramo por hora es lo apropiado, y finalmente sale una revisión de Cochrane que dice no hay evidencia para dar dosis mayores a 25 mililitros por kilo por hora, pero si das mucho más de eso, pues obviamente vas a gastar más insumos. Entonces, la siguiente. Finalmente lo que dice Cadigo es, lo que tú debes de hacer es entregar una dosis de 20 a 25 mililitros por kilo por hora. Chequen, aquí dice, recomendamos valoración frecuente de la dosis real liberada, de la dosis real entregada, para poder ajustar la prescripción. Recomendamos entregar un volumen de efluente de 20 a 25 mililitros por kilo hora. ¿Vale? La siguiente, por favor. Y aquí vamos a hacer mucho énfasis en esto, en que aquí dicen ellos, entregar 20 a 25. Y para poder entregar esto, en realidad necesitamos hacer prescripciones más altas. Ahorita van a ver por qué. Lo que nosotros prescribamos no es lo mismo que al final va a recibir el paciente. ¿Veas para atrás, por favor? Para atrás. Ahí está. Entonces, esta dosis, este efluente, va a ser mi dosis. Estos mililitros van a ser mi dosis. ¿Vale? La siguiente, ahora sí. La siguiente. Entonces, no siempre puedes tener todo lo que tú quieres. La siguiente. Esta es la dosis que nosotros solemos prescribir. Prescribimos más alta porque sabemos que al final el paciente no va a recibir lo que nosotros le estemos indicando. En este caso, prescribieron entre 30 y 32. Y al pasar las horas, pues lo que vamos viendo es que en realidad el paciente, azulito es la dosis entregada, el paciente en realidad nunca alcanza a recibir la dosis prescrita. Y varía, ¿no? Varía de acuerdo a cómo esté funcionando el catéter, si se tiene que no interrumpir la sesión. Tal vez aquí se le dio menor dosis porque tuvieron que llevar al paciente a tomografía. Y eso hace que al final la dosis total entregada sea menor que la dosis que nosotros estamos prescribiendo, que es la que está en rojo. Y si nosotros hacemos cálculos, medimos la concentración de urea en el efluente y en el paciente, podemos tratar de calcular qué tanto le estamos entregando de dosis, o sea, calcular una dosis predicha, predecir qué dosis le estamos entregando, y tampoco va a ser la misma que la dosis que realmente estamos prescribiendo. ¿De acuerdo? La siguiente.
Ahora, ¿por qué va a pasar eso? ¿Por qué nuestra dosis prescrita no va a ser lo mismo que la dosis entregada? Una de las cosas que puede estar pasando es si le estás dando sustitución prefiltro. Si le estás dando sustitución prefiltro, el siguiente, por favor, pues obviamente va a haber dilución de este líquido y esto va a afectar la diálisis si es que tú le estás dando diálisis a ese paciente. Entonces, aunque tú le hayas calculado cierto porcentaje de diálisis, al final tú tienes que calcular el factor de dilución porque estás diluyendo la sangre y no va a tener la misma efectividad del diálisis. ¿De acuerdo? La siguiente. La otra es que, aunque tú digas, bueno, yo le voy a dar 25 mililitros por kilo por hora para una sesión que va a durar 24 horas o más, ¿no? Y en realidad esas 24 horas resulta que el paciente estuvo desconectado de la diálisis 3, a lo mejor en intervalos de 10 minutos, y entre esos 10 minutos se hicieron 3 horas. O sea, no les diste 24 horas de diálisis, le diste 21 horas de diálisis. Y a lo mejor esas interrupciones fueron porque hubo alarmas, porque se le tapó el catéter, porque no dio flujo, porque se fue la luz, porque lo tuvieron que desconectar para hacerle un procedimiento, porque lo tuvieron que llevar a una tomografía, ¿de acuerdo? Entonces, el tiempo efectivo de diálisis no siempre va a ser el mismo que tú piensas que va a ser. Y eso lo llamamos, la siguiente, eso le llamamos downtime. Entonces, el tiempo que pierde el paciente de su terapia, pues por estar en estudios, en procedimientos, cambios de filtro porque ya se te coaguló, problemas del acceso vascular. Y la siguiente, la eficiencia del filtro va a ir cambiando a lo largo de la terapia, que eso ya lo vimos la vez pasada, ¿no? Conforme el paciente esté en la terapia de diálisis, va a haber sustancias, moléculas que se van a ir pegando a lo largo de la membrana y que van a hacer menos eficiente el transporte de sustancias a través de esa membrana. La siguiente. Entonces a esto le llamamos saturación cuando nosotros hagamos la búsqueda de la saturación del efluente, o sea, medir la concentración de una sustancia en el efluente y compararla con la de la sangre del paciente, pues vamos a ver que cada vez ese valor disminuye, es abajo de 1. Si es de 1, quiere decir que yo lo que tengo en el efluente lo tengo en la sangre. O sea, si mi paciente está llegando con 100 de 1 hacia el filtro, yo cuando recolecte el líquido de desecho voy a encontrar 100 de 1. ¿Vale? O sea, mi efluente se satura al 100%. Conforme vaya pasando la terapia, mi saturación del efluente va a ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque estoy perdiendo eficiencia del filtro. La siguiente. Entonces, idealmente deberíamos prescribir una terapia de 24 horas con una dosis de 30 mililitros por kilo por hora. ¿Vale? Para poder, o sea, prescribir una terapia de 30 para poder entregar entre 20 y 25. ¿Sí me explico? Ya después los cálculos que hagamos son para ver si realmente estoy alcanzando ese objetivo de 20 a 25. Pero yo por lo mientras tengo que prescribir una terapia de 30 mililitros por kilogramo por hora. De tal manera, vamos a hacer ejercicios ahora sí. Ahí está. Entonces, tenemos un paciente de 70 kilogramos. ¿De acuerdo? Y a ese paciente de 70 kilogramos le vamos a dar una dosis de diálisis, una dosis de terapia lenta continua, una dosis de CRRT de 30 mililitros por kilogramo por hora. Eso quiere decir que yo le debo de dar 2.100 mililitros por hora. ¿Están de acuerdo? 30 por 70, 2.100. Eso es lo que yo le debo de dar por hora. La siguiente. Entonces, eso quiere decir que yo por hora debería estar recolectando aquí en mi efluente 2.100 mililitros. ¿Vale? 2.100 mililitros que van a estar constituidos por el ultrafiltrado, la sustitución pre, la sustitución post y el dializante. ¿De acuerdo? Entonces, la siguiente, por favor. Entonces, si yo le voy a dar al paciente hemodiálisis venovenosa continua, la siguiente, por favor. Entonces, de esa hemodiálisis venovenosa continua, yo le voy a dar 100 mililitros de ultrafiltrado, más aparte, 2 litros. O sea, para juntar los 2.100, le voy a dar 2 litros en este caso, de dializante, para juntar mis 2.100. O sea, mi dosis del efluente, mi constitución del efluente está constituida al final, por 30 mililitros por kilogramo por hora y está dividida en estas dos. La siguiente. En caso que yo le haga hemofiltración venovenosa continua, pues le voy a sacar los 100 de ultrafiltrado por hora, más le voy a sacar, supongamos que lo puse al 50% cada una de estas, la sustitución pre y post. Entonces le voy a sacar 1.000 de sustitución pre y 1.000 de sustitución post.
para formar mis 2100 mililitros de efluente. La siguiente. Y en esta, que estoy haciendo hemodiafiltración venosa continua, mi efluente pues va a estar constituido por los 100 mismos de ultrafiltrado que yo estoy decidiendo darle, y aquí puedo yo variar las concentraciones que quiera, o sea, la cantidad que yo quiera tener de efluente dependiendo de qué quiera hacer. Si quiero hacer más diálisis, si quiero hacer más convección, si quiero darle más convección pre que post o más post que pre. En este caso las puse casi igual. 700 de pre, 700 de post y 600 de flujo dializante. ¿De acuerdo? Entonces, lo que ustedes calculen de dosis de diálisis, que van a ser, que yo les 30 mililitros por kilogramo por hora, eso se tiene que dividir dependiendo del tipo de terapia que yo le quiera dar. Se tiene que dividir entre estas opciones. ¿De acuerdo? La siguiente. Ahora, en el caso del SCUF, por ejemplo, pues entonces ahí no voy a tener diálisis, no voy a tener una dosis de diálisis, ahí simplemente voy a hacer ultrafiltrado. Y ahí mi objetivo va a ser ir dejando negativo al paciente. ¿De acuerdo? La siguiente, por favor. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser mejor? ¿Hacer hemofiltración, hemodiálisis o hemodiafiltración? Pues bueno, hay la teoría de que las terapias convectivas pues nos dan más remoción de citocinas, que son sustancias de mediano peso molecular. El beneficio en realidad solamente es teórico. O sea, sí está demostrado que se remueven más sustancias de mediano peso molecular, pero no está bien demostrado que eso le haga mejor al paciente. Pero bueno, es un beneficio teórico. La modalidad entonces debe ser de acuerdo a la preferencia del tratante. Entonces van a ver que muchos lo hacen diferente, ¿no? Dependiendo de la escuela de la que vengan. Lo que sí es que hay que ajustar de acuerdo a objetivos clínicos. Si tú quieres ultrafiltrado, si tú tienes, por ejemplo, un paciente que tiene potasio alto, pues darle más diálisis. Si tiene el bicarbonato igual, un bicarbonato que está muy bajo, está en acidosis metabólica, pues igual dale más diálisis para hacer más intercambio de bicarbonato, ¿no? La siguiente. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer, ya calculamos la dosis, ¿no? 30 mililitros por kilo por hora. Ya vimos cómo vamos a dividir la dosis y dependiendo de la modalidad que nosotros queramos, vamos a dividir esa dosis en los componentes posibles, que eran ultrafiltrado, volumen de sustitución y dializante. ¿De acuerdo? Ahora vamos a agregar el ultrafiltrado. ¿Cómo vamos a calcular el ultrafiltrado? Aquí la pregunta que nos tenemos que responder es ¿cuánta extracción neta de líquido se requiere para este paciente? La siguiente cosa. Entonces, esto va a depender de varias cosas. Va a depender de qué tanto volumen intravascular tenga ya el paciente acumulado, de qué tanta tolerancia hemodinámica tenga el paciente, porque habrá pacientes que están sobrecargados, que tienen demasiada agua, pero no por eso quiere decir que aguantan que les saques tanta agua, porque pueden estar muy inestables, ¿no? Pueden estar sobrecargados, pero inestables. Va a haber también que vamos a tener que tomar mucho en cuenta cuáles son los ingresos programados. Es decir, cuánto líquido le esperas pasar a este paciente en este día, o cuánto de promedio le estás pasando a lo largo de estos días, ¿no? Porque, por ejemplo, tienes programada nutrición enteral y tienes programado una solución de base, o tienes programado administración de electrolitos, tienes programado administración de medicamentos, o paquetes globulares, plasmas frescos, etcétera. O sea, tú ya tienes para el día programado cuántos ingresos le vas a pasar al paciente. Entonces, también tienes que tomar en cuenta los egresos esperados. Si es un paciente que está orinando y todos los días te está orinando 2 litros, y tú tienes programados 2 litros de ingreso, pues dices, bueno, a ese paciente se va a quedar neutro. Yo le voy a pasar 2 litros, pero sé que está orinando 2 litros. Pero si tu paciente le estás pasando 4 litros entre medicamentos, nutrición, etcétera, y el paciente no te orina nada, pues entonces sí estás en un problema, porque todos los días te va a ir acumulando 4 litros. O sea, tan solo en 5 días se te va a quedar con 20 litros positivos, ¿no? No aguanta un paciente eso, o sea, llega a haber falla multiorgánica por el acumulamiento de líquido, por el aumento de la presión venocapilar, por el edema de todos los órganos. Entonces, tienes que tomar en cuenta esto y también tienes que tomar en cuenta el balance acumulado que ya tiene el paciente. ¿De acuerdo? Al momento de que tú inicies la terapia lenta, cada paciente va a empezar en un punto diferente. Va a haber pacientes que al momento de empezar
no estén sobrecargados o solamente tengan 2 litros. Y hay pacientes monstruosos que al momento de empezar van a tener 15 litros ya acumulados. O sea, en verdad son balances muy escalofriantes. La siguiente, por favor. Vamos a poner un ejemplo. Tienes un paciente de 70 kilos y ese paciente lleva varios días, lo han estado reanimando, se les volvió a chocar, lo volvimos a reanimar y le acumulamos 15 litros. Tiene 15 litros de balance acumulado, ¿no? El paciente es un saco, un globo, como dice. Y entonces, aparte de esos 15 litros, pues un paciente que no orina nada y que aparte le vamos a pasar 3 litros, porque ya sabemos que le estamos pasando Meropenem, Linezolid, Bactrim, más nutrición enteral. Entonces, y reposición de electrolitos y paquetes globulares. Entonces sabemos que le vamos a pasar 3 litros de agua al día. ¿De acuerdo? Entonces el paciente a veces no están tan urémicos, a veces no es tanto la hipercalemia, a veces es darle soporte. ¿Se acuerdan que les comenté que había 2 tipos de indicaciones? Una, entrar cuando los riñones de plano ya no funcionan nada, o entrar cuando los riñones más o menos funcionan, pero hay que darle soporte, o sea, hay que echarles la mano. Entonces ese paciente, por ejemplo, no orina, hay que entrarle, porque si no, no podemos permitir que esté acumulando 3 litros de agua. La siguiente, por favor. Entonces vamos a definir nuestro objetivo de ultrafiltrado. Lo mínimo que quieres con ese paciente, en lo que está mejor, en lo que está más estable hemodinámicamente, lo mínimo que quieres es que dejarlo neutro al día. A lo mejor el primer día no vas a poder dejarlo en negativo, porque está muy inestable. Pero sí mínimo lo que quieres es que estos 3 litros que tiene programados de ingresos no los vaya acumulando. Entonces mi objetivo de ultrafiltrado va a ser esos 3 litros y si puedo, sacarle un extra. ¿Para qué sacarle un extra? Para ir quitándole esos 15 litros de balance acumulado. Ahora, mi extra, en este caso yo puse aquí, son 15 litros de extra. Y ya les comenté que la duración promedio de una terapia, de un paciente, una terapia lenta puede ser 12, 13 días, ¿no? Es que en México no vemos tanto porque a veces mueren antes, ¿no? Parecen antes por otras cosas. O por falta de insumos y cosas así, pero normalmente un paciente es lo que requiere, al menos en varias series de Estados Unidos, 12 a 13 días. Entonces, supongamos que este paciente, decimos, bueno, tiene 15 litros acumulados de líquido extra. Y no se los voy a sacar en un solo día, ¿no? Sería monstruoso quererle sacar esto nadie lo aguanta, 15 litros en un solo día. Entonces, voy a intentar sacárselos entre 7 a 10 días, en una semana, voy sacándole poco a poco. Si me tolera más, pues le aumento el ultrafiltrado. Eso a lo largo de los días va a ir cambiando, los pacientes son dinámicos, el día de hoy no aguantan, al día siguiente ya aguantan un poco más, ¿sale? Obviamente dependiendo que esté bien tratado el foco séptico, pero bueno, entonces supongamos que este paciente dice, vamos a darle chance porque está muy inestable y vamos a hacer una proyección de sacarle estos 15 litros en 10 días. Entonces, eso quiere decir que yo le tengo que sacar 1.5 litros al día para lograr sacar estos 15 litros en 10 días. ¿Sí están de acuerdo? Sí. ¿Ok? Entonces, estos 1.5 extra al día, más los 3 litros, el siguiente, me van a dar un objetivo de ultrafiltrado de 4.5 litros al día. Estos 4.5 litros al día no se los voy a sacar como en una hemodiálisis intermitente en 3 a 4 horas, sino se los voy a sacar lentamente en un lapso de 24 horas. Entonces, esa es la gran diferencia de las terapias lentas continuas. Eso es lo que nos va a hacer que puedan ser mejor toleradas. ¿Sale? Entonces, si yo digo que le voy a sacar 4.5 litros al día y el día tiene 24 horas, pues quiere decir que le voy a sacar 187 mililitros por hora. ¿Sale? O sea, 4.500 entre 24. 187.5. ¿Sale? Entonces, este es el ultrafiltrado que yo debo de programar. Este es mi ultrafiltrado objetivo para empezar esa sesión de hemodiálisis. ¿De acuerdo? Pero no se lo voy a empezar así, a 187. Tengo que ir haciendo que el paciente se vaya acoplando poco a poquito a esa extracción de líquido. Entonces, lo ideal es iniciar con un ultrafiltrado de 50 mililitros por hora y ir aumentando dependiendo de la tolerancia del paciente. Tal vez no logro los 187, porque tal vez está muy inestable que no le puedo sacar el extra. Pero tal vez sí le pueda sacar 3 litros al día. Si yo quisiera sacarle solamente los 3 litros al día, ¿cuánto necesitaría de tasa de ultrafiltrado? Perdón, de ultrafiltrado por hora. 3.000 entre 24. 125 mililitros por hora.
¿Qué quiere decir? Que mi objetivo es este. Voy a empezar en 50 y voy a ir subiendo. Me voy a conformar con que llegue a 125 para dejarlo neutro al día y mínimo que no se me vaya acumulando más. Y cuando esté un poco más estable, si es que me tolera, ya aumentar el ultrafiltrado para sacar el balance. ¿De acuerdo? Entonces, esta parte, aunque ustedes no lo vean, esta parte muchas veces la van a hacer ustedes. ¿Por qué? Porque van a pasar varias cosas, ¿no? O el médico no va a estar presente todo el tiempo, o no sé. No, eso no. Bueno, sí llega a pasar. O de repente alguien se va a ir a comer y ustedes tienen que ver, ¿no? O de repente el médico puede ser que no dé la indicación o se le pase por alguna razón, ¿no? Que está muy ocupado o lo que sea, y que no haga este ejercicio de ir aumentando la tasa de ultrafiltrado. Y es ahí donde ustedes deben decir, oye, ¿y qué? ¿No le vamos a aumentar más la tasa de ultrafiltrado? Ya está más estable, ya le bajé a las aminas. Yo creo que ya se puede. Entonces, ir aumentando, ¿no? Pero es bien importante definir objetivos. Y eso, pues, eso es diálogo entre el equipo de medicina y enfermería, de ver cuál va a ser el objetivo del ultrafiltrado con el paciente. La siguiente. Ahora, si yo quiero sacar la tasa de ultrafiltrado, lo único que necesito es estos mililitros por kilo por hora, pero en estos mililitros por hora, sacar la relación que tienen con el peso del paciente. O sea, la tasa de ultrafiltrado yo la mido en mililitros por kilo por hora. Por ejemplo, 187 mililitros por hora. Para un paciente de 70 kilos, simplemente divido 187 entre 70. ¿Sale? ¿Y cuánto me da? 2.6. ¿Sale? Quiere decir que yo le estoy sacando al paciente 2.6 mililitros por kilogramo de peso por hora. Tasas menores de 12 mililitros por kilogramo de peso por hora tienen mejor tolerancia. O sea que si se fijan, hay un rango amplio en el que yo puedo todavía aumentar el ultrafiltrado dependiendo del aguante del paciente. Pero bueno, eso es ir probando en el momento. La siguiente, perdón. Bueno, ahora, ¿qué filtros vamos a utilizar y qué flujos vamos a definir? Los filtros de CRRT tienen que ser filtros con membranas de alto flujo, o sea, con una constante de ultrafiltrado mayor a 12 mililitros por milímetro de mercurio por hora. Eso, bueno, es algo un poquito más detallado, no vamos a adentrarnos mucho. El tamaño del filtro, pues se sugiere que sean filtros grandes, en terapias conectivas de alto volumen, o sea, aquellas que tengan más de 2 litros por hora de dosis de convección. Y va a haber una forma de medir la capacidad de esa membrana para hacer que pasen sustancias o no. ¿De acuerdo? Creo que esto es lo más importante. Quiero que esto lo entiendan porque es una característica que nosotros vamos a ver en los filtros y de eso depende también la elección de qué medicamentos tenemos que mantener en la misma dosis y qué medicamentos tenemos que aumentar dosis, dependiendo de qué tan capaz va a ser la membrana de ese filtro para tirar esos medicamentos. ¿Sale? Entonces va a haber un concepto que se llama coeficiente de cribado. ¿Sale? Esto es sus siglas en inglés. Y el coeficiente de cribado no es más que la relación entre la concentración de una sustancia en el dializado entre la concentración de esa sustancia en la sangre. Vamos a explicarlo ahorita con un dibujito. Miren, aquí va la sangre del paciente nuevamente, pasa por el filtro y regresa la sangre ya limpia al paciente, ¿no? Y aquí pues se formó un efluente y entonces vamos a medir una sustancia, le vamos a poner X porque puede ser cualquier sustancia. Puede ser nitrógeno ureico, puede ser mioglobina, puede ser albúmina, la que ustedes quieran, cualquier sustancia que ustedes quieran. Y lo que vamos a ver es qué tanta concentración tiene esa sustancia en el afluente y qué tanta, o sea, en el desecho, y qué tanta concentración tiene esa sustancia en el origen, o sea, en la sangre del paciente. Y vamos a dividir, vamos a poner un ejemplo. Aquí esta sustancia en la sangre tiene una concentración de 100 miligramos sobre decilitro. Y esa misma sustancia en el líquido desecho tiene una concentración de 100 miligramos sobre decilitro. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que toda la sustancia que tocó el filtro, toda la sustancia que ingresó al filtro, se depuró. ¿De acuerdo? Es una proporción de qué tanto de la sustancia X, puede ser cualquier sustancia, que toca la membrana, qué tanto de esa sustancia se depura. La siguiente forma. Si nosotros hacemos esa división de
lo que estoy tirando entre lo que está en la sangre, el resultado va a ser 1. La siguiente, por favor. Quiere decir que mi coeficiente de cribado es 1. Quiere decir que la proporción... Permítame. Bueno. ¿Esa? No, la otra. Perdón. Bueno, entonces una proporción, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Si mi coeficiente de cribado fue de 1, quiere decir que mi proporción entre lo que llega al filtro y lo que sale del filtro es de 1. O sea, lo que llega lo está tirando. ¿Sale? Lo que llega de esa sustancia en específico lo estoy logrando depurar. Para atrás, por favor. La siguiente, por favor. Entonces, fíjense. La creatinina es una sustancia de pequeño peso molecular. ¿Sale? 112 daltons. Entonces, esa sustancia de pequeño peso molecular, con filtros de bajo flujo, o sea que tienen menos de 12 mililitros por mililitro mercúrio por hora, o sea que es la capacidad del filtro para hacer pasar agua a través de él, con filtros de bajo flujo, o sea, con filtros Chaps, voy a alcanzar un coeficiente de cribado de 1. O sea, con cualquier filtro que ustedes quieran, toda la creatinina que llegue al filtro se va a depurar. No quiere decir que le voy a sacar toda la creatinina al paciente. Va a ser toda la creatinina que llegue al filtro. ¿Sale? Entonces es bien importante entender que esto es una proporción de lo que llega al filtro y lo que estoy tirando del filtro. No quiere decir que yo le esté quitando el 100% de creatinina al paciente o el 100% de una sustancia X al paciente. Porque eso depende de muchas otras cosas. De si la sustancia está unida a proteínas, de cuál es el volumen de distribución de la sustancia, de si la sustancia se está escondiendo en otros tejidos y a lo mejor por eso no puede llegar al filtro. ¿De acuerdo? Esta proporción lo que me indica es la efectividad del filtro para cada sustancia. Entonces, fíjense, la creatinina con un filtro de bajo flujo tiene un coeficiente cribado de 1. Con un filtro de alto flujo tiene un coeficiente cribado de 1. Con filtros más grandes y con filtros para plasmaféresis sigue teniendo un coeficiente cribado de 1. O sea, la creatinina la tiras con lo que sea, ¿no? Cambia cuando estamos hablando de sustancias de mayor peso molecular. Por ejemplo, la beta-2 microglobulina, que es una sustancia de mediano peso molecular, con los filtros de bajo flujo, ¿cuál es mi coeficiente de cribado? 0. O sea, no voy a tirar nada de beta-2 microglobulina. ¿Sale? Con filtros de bajo flujo. Con filtros de mediano flujo o de alto flujo, la beta-2 microglobulina, con filtros de alto flujo, la voy a tirar con un coeficiente de cribado de 0.9, o sea que el 90% que llegue de la beta-2 microglobulina, si estoy utilizando un filtro de alto flujo, lo voy a lograr tirar. ¿De acuerdo? Ahora fíjense, por ejemplo, sustancias de gran peso molecular, como la albúmina, de 68,000 daltons. ¿De acuerdo? Esta sustancia, aún utilizando filtros de alto poro, o sea, de huecos grandes, yo no voy a lograr tirar casi nada de albúmina, porque es muy pesada, la albúmina es muy grande, no cabe, no pasa por ahí, no pasa por los filtros. Entonces, aún utilizando filtros de alto poro, mi coeficiente de cribado de albúmina va a ser de menos de 0.1. O sea, con filtros muy buenos aún así, yo solamente voy a tirar el 10% de albúmina que esté en contacto con ese filtro. ¿De acuerdo? Y si yo utilizo otras técnicas como plasmaféresis, entonces sí, ahí sí voy a tirar albúmina. Con la plasmaféresis, mi coeficiente de cribado de la albúmina va a ser de 0.9. O sea, el 90% de la albúmina que llega al filtro, si yo estoy haciendo plasmaféresis, la voy a lograr tirar, si es que estoy utilizando un filtro de plasmaféresis. Entonces, la siguiente prueba. Entonces, las sustancias de pequeño peso molecular, menores de 500 daltons, pues todas las voy a tirar con cualquier filtro. De eso no se preocupen. La diferencia va a ser si yo quiero tirar sustancias de mediano peso molecular, entre ellas citocinas proinflamatorias.
Es ahí donde digo, pues entonces quiero utilizar filtros de más alto flujo y hacer convección. ¿Sale? La siguiente pregunta. Y bueno, para sustancias mucho más grandes necesito filtros ya diferentes, ya no de alto flujo como para hacer convección, sino más bien filtros de mediano y de alto poro. Y si de plano quiero tirar cosas más grandes que la albúmina, como inmunoglobulinas, pues plasmaféresis. Esa máquina, la multifiltrate, también sirve para hacer plasmaféresis. Entonces es importante ir entendiendo este concepto. No voy a poderlo hacer con un filtro común y corriente, tengo que utilizar un filtro especial para plasmaféresis. La siguiente pregunta. Entonces, estos son los diferentes filtros que hay. Así, estos son los dialíceres filtro o dializador. Entonces, estos son los diferentes que hay. Hay filtros de alto flujo, para atrás, por favor, que serían estos, filtros de alto flujo. La siguiente. Hay filtros de mediano corte, de mediano poro, y hay filtros para plasmaféresis. Entonces, estos son los manufacturadores. Gambro, Fresenius, etc. Este es el material del que están compuestos, la mayoría de los más actuales polisulfona. Esta es el área de superficie, que los mejores pues, van a ser los más grandes para hacer este tipo de terapias. El coeficiente de aclaramiento, o sea, qué tan buenos son para depurar sustancias, qué tan buenos son para fugar líquido. Más de 12 quiere decir que son de alto flujo, pues, todos son más de 12. ¿Cuál es el coeficiente de cribado para la beta-microglobina, para la albúmina y la mioglobina? Si se fijan, ninguno de los filtros que utilizamos nos va a tirar albúmina, ¿sale? Menos de 0.01, o sea, el coeficiente de cribado quiere decir que menos del 1% de la albúmina se nos va a fugar, excepto si utilizamos filtros de plasmaféresis, ¿no? Ahí como lo habíamos visto. Entonces, los que tenemos la siguiente, porfa, para esta máquina, para Fresenius van a ser estos, Ultraflux, que son AB400, 600 y 1000. ¿En qué se diferencian? En su tamaño, en su área de superficie. ¿De acuerdo? De todo lo demás, pues se ven igual. No tiran albúmina, sí te ayudan a tirar beta-2 microglobulina, o sea, que tiran fácilmente moléculas de mediano peso molecular. Toda la proporción es de 1. O sea, por cada una molécula que llegue de beta-2 microglobulina o del 100% le vas a tirar toda, ¿sale? Pero no vas a tirar albúmina y vas a tirar poquita mioglobina, el 50%. ¿Sale? Están los Ultraflux EMIC, también de Fresenius, que la diferencia de ellos, aparte de que van a ser de mayor superficie, aparte de eso, van a tener mayor coeficiente de cribado para la mioglobina. O sea, van a tirarte un poquito de sustancias un poquito más grandes. ¿De acuerdo? Y porque son de mediano corte, o sea, tienen los hoyitos más grandes. No solamente son de alto flujo, sino tienen los hoyitos más grandes. Y de plasmaféresis, pues estos son solamente P1-DRI y P2-DRI. ¿Sale? O DRI, no sé cómo se dice. Y bueno, la diferencia es que estos sí te van a tirar albúmina, sí te van a tirar mioglobina. ¿No? Todo lo que llegue de mioglobina te lo van a tirar. La siguiente. Entonces son los ejemplos de los filtros. Los AB, las series AB, el EMIC2 y los que son para plasmaféresis, el P2-DRI. Entonces son como con los que nos tenemos que ir familiarizando después. La siguiente. Ahora, ¿cuáles flujos? ¿Cómo vamos a dejar los flujos? Bueno, vamos a dejar flujo dializante solamente si estamos haciendo una terapia con diálisis. Si solamente estamos haciendo convección, pues no necesitamos dejar flujo dializante, ¿verdad? Y ese flujo dializante va a depender de la dosis de dializante que nosotros prescribamos. Ahorita vamos a hacer un ejemplo para que quede claro. La siguiente, por favor. Ahora, el flujo sanguíneo va a ser un flujo sanguíneo menor que en las hemodiálisis intermitentes. ¿Alguien recuerda cuál es el flujo sanguíneo que utilizamos en las hemodiálisis intermitentes? 300. Exacto. Casi siempre mayor de 300. 300, 350. ¿Sale? En las lentas vamos a utilizar un flujo sanguíneo menor, más o menos de 150 mililitros por minuto. ¿Sale? Lo importante es que este flujo sanguíneo va a ser mayor que el flujo dializante, a diferencia de las otras, de las terapias intermitentes. Y vamos a poder nosotros calcular el flujo sanguíneo mínimo requerido. ¿Sale? Este flujo sanguíneo mínimo requerido va a depender de qué tanto le estemos nosotros dando de flujo dializante. En las terapias dialíticas, queremos que el flujo sanguíneo sea 2.5 veces más que el flujo dializante. Y en las terapias convectivas, queremos que el flujo sanguíneo sea 5 a 6 veces más del flujo dializante. Eso es como muy de que el médico lo tiene que calcular, pero tiene un porqué, ¿sale? Y el porqué es
Pues para evitar que el filtro se vaya a coagular. Si yo le estoy haciendo convección, por ejemplo, estoy haciendo que el filtro se sobresature, porque le estoy sacando agua, mucha agua, para hacer convección. Entonces, necesito que mi flujo sanguíneo sea 5 a 6 veces más rápido para no favorecer la coagulación del filtro. A diferencia de una terapia dialítica, donde solamente necesito 2.5 veces más. Pero bueno, de eso no se estresen, eso lo tienen que calcular el médico en realidad. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Tenemos otra vez el mismo paciente de 70 kilos, con que le prescribimos una dosis de 30 mililitros por kilo por hora. ¿Sale? Esto nos da que le tenemos que dar una dosis de CRRT de 2100 mililitros por hora. Y supongamos que se lo vamos a dar en modalidad CVV-HD. O sea, yo le quiero dar hemodiálisis. No le quiero dar convección. No está séptico el paciente, simplemente le quiero quitar fósforo, le quiero quitar potasio, quiero que recupere su estado ácido-base. Y entonces también le quiero ultrafiltrar porque está algo sobrecargadito. Le quiero ultrafiltrar 100 mililitros por hora. ¿Sale? Y le quiero dar una dosis de diálisis de 2000 mililitros por hora, para hacer en total una dosis de fluenta o una dosis de CRRT de 2100 mililitros por hora. ¿La siguiente? Entonces, ¿cómo voy a calcular mi flujo dializante? Mi flujo dializante va a ser esto que le voy a pasar por hora dividido en 60 minutos, porque el flujo dializante se mide en mililitros por minuto. Entonces mi flujo dializante simplemente va a ser 2000 entre 60, son 33 mililitros por minuto. ¿Sale? La siguiente, por favor. Ahora, ¿cuál va a ser mi flujo sanguíneo mínimo requerido? Como es una terapia dialítica, lo tengo que multiplicar por 2, mi flujo dializante por 2.5. Eso quiere decir que mi flujo sanguíneo mínimo va a ser 82.5 mililitros por minuto. Si yo dejo mi flujo sanguíneo 82.5 mililitros por minuto para arriba, voy a estar logrando hacer que pasen solutos de la sangre hacia el líquido dializante y tirarlos. Si tengo menos de eso, no voy a lograr hacer un adecuado paso de solutos hacia mi dializante. ¿De acuerdo? Entonces, esto va a ser mi flujo sanguíneo mínimo requerido y realmente me puedo ir más arriba. ¿Sale? ¿Por qué? Porque si yo lo paso así de despacito, pues es probable que se coagule. Entonces necesito ver si lo puedo pasar más rápido, pero este es el mínimo requerido para lograr mi objetivo. ¿De acuerdo? Ahora, vamos con esta. A ver, Lulu, vamos otra vez así. Entonces, este paciente lo tenemos en CVV-HDF. Si lo tengo en CVV-HDF, le quiero ultrafiltrar 100 mililitros, y como está en HDF, o sea, hemodiafiltración, le programé 700 de sustitución pre, 700 de sustitución post, y aparte 600 de diálisis. ¿De acuerdo? Para hacer mis 2100 mililitros de dosis de CRRT. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál va a ser mi flujo dializante? Mi QD. ¿Cuál va a ser? ¿Qué necesito hacer para sacar el QD? Estos 600 mililitros por hora los tengo que dividir entre 60. Exactamente. A ver, háganlo. Exacto, a ver, la siguiente, por favor. Pues sí, a 10, ¿no? Mi flujo dializante va a ser de 10 mililitros por minuto. Ajá. Entonces, la siguiente, ¿cuál va a ser mi flujo sanguíneo mínimo requerido? Como es una terapia convectiva, o sea, como estoy haciendo convección, porque es hemodiafiltración, entonces lo voy a multiplicar por 5 a 6. En este caso voy a elegir el 6. Entonces, mi flujo sanguíneo mínimo debe de ser arriba de 60 mililitros por minuto. ¿De acuerdo? Lo puedo subir más. Si el paciente lo aguanta, pues lo puedo dejar en 100, 150. Pero mi mínimo es ese. ¿Vale? Van a ver que ya a la hora de estar prescribiendo la diálisis, muchos van a, o sea, ya ni siquiera hacen este cálculo. Es tan bajito lo mínimo requerido, es tan bajito que ya muchos van a decir, no, pues ya déjale 150 de flujo sanguíneo y vemos. Pero bueno, siempre es importante saber qué es lo más indicado, qué es lo mejor. Mínimo cumplir este. Ahora, aunque digamos que es el mínimo, debemos de utilizar el flujo sanguíneo necesario para mantener el circuito funcionando. Aunque este es el mínimo para que yo logre hacer convección y para que logre hacer diálisis al mismo tiempo, para hacer el intercambio de sustancias en mi filtro, aunque ese es el mínimo,
yo le puedo aumentar lo que sea necesario para que el circuito no se me coagule, siempre y cuando el paciente tolere. O sea, no le voy a dejar 500 de flujo sanguíneo, ¿verdad? Porque justamente es una terapia lenta continua. Lo que quiero es extraer lentamente el flujo del paciente. La siguiente, por favor. Ahora, ¿dudas hasta aquí con cómo programamos el flujo dializante, el flujo sanguíneo? Es poco a poco, ¿eh? Bueno, la siguiente, las soluciones. Todas las RRT en las que se realiza convección requieren la utilización de líquidos de sustitución, eso ya lo saben súper bien, para compensar el ultrafiltrado removido a través del cual hice convección. Y en las terapias que usan difusión, o sea, hemodiálisis y hemodiafiltración, se requiere un líquido dializante. ¿Sale? Eso ustedes ya lo saben excelentemente. La siguiente. Entonces, la diferencia en las lentas es que estos líquidos van a ser obtenidos a través de preparados comerciales estériles. ¿Sale? Y estos preparados comerciales van a tener compuestos diferentes. Va a haber algunos que tengan calcio, va a haber algunos que no tengan calcio, va a haber algunos que tengan como buffer bicarbonato, va a haber algunos que tengan lactato. ¿Sale? Ahora, ¿de qué va a depender? Pues de lo que tú quieras hacer en tu centro de trabajo. Si tú quieres a todos los pacientes meterlos anticoagulados con heparina y no te interesa nada de la anticoagulación regional con citrato, pues entonces elige la que tú quieras. Bueno, elige con calcio, ¿no? Y elige con bicarbonato. Pero si tú vas a hacer anticoagulación regional con citrato, que eso lo vamos a explicar ahorita, pues lo ideal es que no tengan calcio, porque entonces tú le vas a estorbar a la anticoagulación regional con citrato. La función de la anticoagulación regional con citrato es que el citrato quele al calcio para evitar que el calcio participe en la coagulación y de esa manera evitar que el filtro se coagule. Entonces, si tú vas a hacer anticoagulación regional con citrato, tienes que utilizar estas soluciones que no tengan calcio. O sea, eso influye en qué bolsas voy a querer yo aquí en mi centro de trabajo, de las diferentes opciones que hay. Si yo voy a utilizar anticoagulación regional con citrato, el citrato al final tiene un metabolismo donde se transforma en bicarbonato. Un citrato nos da 3 bicarbonatos. Entonces, yo no quisiera que mi paciente tenga exceso de bicarbonato. Por eso, yo debo de buscar bolsas que tengan menos concentración de bicarbonato, si es que voy a utilizar anticoagulación regional con citrato. La siguiente. Y estas son las diferentes soluciones que hay. Hay soluciones cálcicas y no cálcicas. O sea, hay soluciones que no tienen calcio y hay otras que sí tienen calcio. Y tienen sus detallitos, ¿no? Hay soluciones que estas no tienen calcio, todas tienen 0 de calcio. Hay algunas soluciones que tienen 0 de potasio para pacientes con hipercalemia. Todas las demás tienen, hay de 4 y de 2, de 2 milequivalentes por litro de potasio. Hay soluciones que tienen menos bicarbonato, las convencionales tienen 32 y hay unas que tienen 20. Y hay soluciones que aparte vienen enriquecidas con fósforo, porque fósforo es algo de lo que perdemos mucho en las terapias lentas continuas. La siguiente. Entonces, de Fresenius son estas las que tenemos. ¿Sale? Fresenius Medical Care, citrato de calcio del CK2. O sea, esta es especial porque se va a acoplar para poder hacer anticoagulación regional con citrato. ¿Sale? Estas dos también, con la diferencia de que vamos a adicionar fósforo. Entonces, estas soluciones, ¿por qué son buenas para hacer anticoagulación regional con citrato? Porque no tienen calcio, o sea, no le van a estorbar la anticoagulación regional con citrato, y tienen menos bicarbonato, para evitar la sobrecarga de bicarbonato al paciente. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las que deberíamos de pedir. La siguiente. Ahora, hay soluciones con calcio también. Cuando no vamos a hacer anticoagulación regional con citrato, pues entonces podemos dar estas soluciones. De Fresenius, la siguiente, tenemos estas, la siguiente, tenemos esta y tenemos esta. Y la diferencia va a ser que unas van a tener menor concentración de potasio para pacientes con hipercalemia. O sea, lo ideal es que tengamos soluciones reducidas en potasio y soluciones con potasio de 2 y de 4, porque cada paciente va a requerir algo diferente, ¿no? Y algunas van a venir también enriquecidas con fósforo. Ahí dice HPO4. Ay, perdón. Fósforo. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, esa es la recomendación, lo que ya tendremos que ver con los de Fresenius ahora que vengan. Si vamos a hacer anticoagulación regional con citrato, que yo digo que está bien, porque es lo que se recomienda según las guías, hacer anticoagulación regional con citrato. Es complejo y hay que hacer fórmulas y demás, pero los filtros aguantan más.
Entonces, formato uniforme de bolsas de 5 litros con citrato de calcio. Estas son las recomendaciones, ¿no?, que yo propondría para ahora que empecemos a trabajar. La siguiente. Y bueno, ahora, lo que yo les comentaba, es bien importante que el filtro se mantenga funcionando. Y para que se mantenga funcionando, pues hay que anticoagular para que no se vaya a tapar por ahí el filtro. Entonces hay que mantener un equilibrio. La siguiente, por favor. Si tenemos una anticoagulación insuficiente, pues va a haber disminución en la efectividad de la terapia y finalmente va a haber coagulación del filtro. ¿Y qué creen? Cuando se tapa el filtro, toda la sangre que queda ahí estancada no se puede regresar. Entonces, aparte hay pérdida de sangre. Ya no podemos retornar esa sangre al paciente. Y son pacientes inestables, ¿no? La siguiente. Cuando damos anticoagulación excesiva, pues podemos ocasionar complicaciones hemorrágicas que están reportadas hasta en 5 a 26% de los casos. Entonces hay que mantener un equilibrio, ¿no? Cuando nosotros utilizamos heparina no fraccionada, que es ahorita pues, no es lo mejor es que sea anticoagulación regional con citrato. Ya si el paciente tiene alguna indicación de anticoagulación por otra cosa, pues ya que se ve sistémica, ¿de acuerdo? Pero lo ideal es realizar anticoagulación regional con citrato. Entonces, cuando utilizamos heparina no fraccionada, tenemos una tablita de un libro bien famoso que es el Laugirdas, donde dice, primero lo que tienes que hacer, la siguiente, por favor. Primero lo que tienes que hacer es administrar 2.000 a 5.000 unidades de heparina al paciente, la siguiente, por favor, a través de la línea venosa. O sea, tú a través de esta línea le metes heparina, 2.000 a 5.000 unidades. Esta heparina se mezcla con la sangre del paciente. O sea, el paciente ya tiene mezclada su circulación con heparina. O sea, eso ya le ayuda a tener cierta protección anticoagulación de sangre que va a llegar finalmente al filtro. Y luego le vas a empezar una infusión de 5.000 a 1.000 unidades por hora por la línea arterial. O sea, de sangre que va a llegar al filtro, va a llegar sangre heparinizada. ¿Cuánto? 5.000 a 1.000 unidades por hora. ¿De acuerdo? Entonces tú preparas la dilución de heparina que tú vayas a administrar y programas la maquinita para que vaya soltando esa infusión de heparina, que sean 500 a 1.000 unidades por hora. ¿De acuerdo? Y después lo que vas a hacer es estar monitorizando cada 6 horas. Vas a estar monitorizando el TTP en la línea arterial y en la línea venosa para tener las metas. En la línea arterial, entre 40 a 45 segundos de TTP, y en la línea venosa, más de 65 segundos de TTP. ¿De acuerdo? Si tú te sales de esos rangos, entonces tienes que ir modificando. Esto lo tiene que hacer el médico. ¿De acuerdo? Tiene que ir ahí, apoyarse en la tablita y ir viendo cuánto le vamos a ir dejando de heparina. Ahora, cuando la anticoagulación, la siguiente, ¿verdad? Cuando la anticoagulación está contraindicada, una cirugía menos de 48 horas, las plaquetas bajitas, un TTP arriba de 45 segundos, pues entonces hay 2 opciones. La siguiente, le podemos dar una de 2. Cuando lo anticoagulas, si el paciente tiene anticoagulación total, pues puedes diferir tú la anticoagulación al circuito, porque el paciente está anticoagulado total o porque tiene estas contraindicaciones. Pero si lo tienes disponible, tendrías que administrar la anticoagulación regional con citrato, que es lo ideal. ¿Qué dicen las guías Carigo? Las guías Carigo dicen que es preferible dar anticoagulación regional con citrato en vez de heparina, obviamente en pacientes que no tengan contraindicaciones, ¿sale? Si los pacientes tienen contraindicaciones para citrato, bueno, pues ya, heparina no fracciona. Pero lo ideal sería hacer la anticoagulación regional con citrato. La siguiente. Ahora, vamos a ver cómo funciona la anticoagulación regional con citrato, que es una de las novedades de la máquina de la Multifiltret, que tiene un modulito para eso, para hacer anticoagulación regional con citrato. Cuando lleguen los de la empresa, seguramente nos van a dar como un manual de cómo hacerlo, ¿sale? Hay muchos protocolos, y lo que hace uno pues es simplemente seguir instrucciones, es decir, bueno, le dejo así, como aquí dice, le aumento porque aquí dice que le aumente, le bajo porque aquí dice que en este caso le bajo, pero lo importante es entender cómo funciona. Si entendemos cómo funciona, de hecho nosotros podemos tener nuestro propio protocolo y mejorar un poco las cosas. La siguiente. Fíjense, aquí está el paciente, ¿no? Ahí sí ponen mucha atención. De aquí le sale la sangre, llega al circuito y la sangre regresa a través de la línea venosa al paciente. La siguiente. Entonces, vamos a tener 3 formas de sales de ácido cítrico. Citrato monosódico, citrato disódico y citrato trisódico. O sea, el citrato pegado a 3 sales, 3 sodios. Entonces, ese citrato trisódico es el que yo voy a utilizar para la anticoagulación regional con citrato. El citrato va a entrar en este punto, o sea, antes de llegar al filtro, va a haber un puerto para
para meter el citrato y se los pongo en verde porque así viene en la maquinita, en todos lados, como por convención ya viene así como en verde. Entonces ese citrato va a entrar aquí al filtro. La siguiente, por favor. Ahora, ese citrato aquí en el filtro, la siguiente, va a formar complejos de citrato y calcio. O sea, toda la sangre que encuentre, pero todo el calcio que encuentre en la sangre, en su recorrido, se va a pegar, va a quedar a ese calcio. El citrato se va a pegar al calcio. Entonces van a formar complejos de citrato y calcio. Ahora, ¿por qué es muy importante que se formen esos complejos? Porque el calcio participa en las vías de la coagulación. Y una vez quelado el citrato, o bueno, una vez quelado por el citrato, no va a poder participar en la coagulación. De esa manera estamos inhibiendo la coagulación aquí en el filtro. Le llamábamos anticoagulación regional con citrato porque la intención es que este proceso de anticoagulación se lleve a cabo solo aquí y que no afecte al paciente después. Ahora, ¿qué va a pasar? Que de estos complejos de citrato de calcio, en la siguiente, de esos complejos de citrato de calcio que se formen, aquí se está inhibiendo la coagulación, y en el momento en que la sangre se ponga en contacto con la membrana, va a pasar, estos complejos de citrato de calcio se van a perder hacia el efluente. ¿Cuánto se pierde más o menos? Entre el 30 y el 50%. ¿De acuerdo? Entonces se va a perder una cantidad importante de los complejos que yo estoy generando a través del efluente. O sea, se va a tirar a la basura. Pero ya hizo su función. Ya inhibió la coagulación. Y ya se va. ¿Sale? La siguiente. Desgraciadamente, no todos los complejos de citrato de calcio se pierden, sino que pasan a la circulación y llegan otra vez al paciente. La siguiente. Una vez dentro del paciente, esos complejos de citrato de calcio van a ser metabolizados en 3 lugares. El hígado, principalmente, riñones también y músculo. Y nos va a dar origen a bicarbonato. O sea, este citrato se va a separar del calcio. El calcio va a quedar libre y el citrato se va a convertir en bicarbonato. Una molécula de citrato nos va a dar 3 bicarbonatos. La siguiente. Y bueno, la otra cosa que pasa es que cuando el citrato se pega con el calcio, libera los 3 sodios. Se le quitan sus sodios, se pega con el calcio y el sodio queda en la circulación. La siguiente. Entonces, ¿qué efectos adversos podemos ver de la administración de citrato para anticoagulación regional con citrato? Pues podemos ver aumento en la cantidad de bicarbonato, o sea, podemos ver alcalosis metabólica. El calcio lo podemos ver disminuido, porque aunque está equilibrando el calcio, ya se perdió bastante calcio por acá, ¿sale? Y podemos ver hipernatremia. Son las 3 cosas que podemos ver, simplemente por estar administrando anticoagulación regional con citrato. Entonces, hay que estar al pendiente del paciente de esos parámetros, en los laboratorios del día a día, viendo si hace hipernatremia, si hace alcalosis metabólica, y que no haga hipocalcemia. La siguiente. Ahora, algo bien importante de estos complejos de citrato de calcio es que estos complejos son biológicamente inactivos, es decir, el calcio que está pegado a este citrato no se puede utilizar, el cuerpo no lo puede utilizar, a menos que el hígado lo metabolice y separe ese calcio. Pero si eso no pasa, o sea, si el hígado no alcanza a metabolizar eso, esos complejos son biológicamente inactivos. Entonces dependen del metabolismo hepático para liberar el calcio. Y estos complejos citrato-calcio se comportan como un anión. O sea, como si fueran ácidos, nos van a dar acidosis. El 30 al 50% se perdió en el efluente, de tal manera que al final vamos a tener una pérdida neta de calcio. Entonces tenemos poco calcio porque ya se perdió algo. Y el calcio que hay es biológicamente inactivo. La siguiente. Entonces, esto hace que tengamos que vigilar hipocalcemia. Tenemos que estar al pendiente de que el paciente no tenga datos de hipocalcemia. Y también tenemos que reponer calcio al paciente. ¿Vale? De tal manera, la siguiente, que vamos a tener que quebrarnos la cabeza otra vez con 2 fórmulas. La primera va a ser para preparar una infusión de citrato suficiente como para mantener el filtro anticoagulado y no pasarnos de la raya como para intoxicar al paciente de citrato. Y tenemos que hacer una infusión de calcio para reponerle el calcio perdido al paciente. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, esta es una imagen de la multifiltrate y la multifiltrate tiene justamente este módulo a través del cual le vamos a poder administrar citrato al paciente, perdón, al circuito.
¿sale? Al filtro de CRRT para evitar su coagulación. Y va a tener aparte este modulito para poderle reponer calcio al paciente. Entonces, fíjense dónde va cada uno. El citrato lo metemos cuando la sangre va hacia el filtro, para hacer la anticoagulación regional con citrato. Y cuando la sangre viene de regreso al paciente, le metemos el calcio. ¿De acuerdo? Estos dos, vamos a verlo a detalle, es que con cada máquina es diferente. Por ejemplo, en las de Prisma, el citrato lo metemos como sustitución pre. Es decir, el líquido que yo se lo voy a meter, en el líquido que yo le estoy dando sustitución pre, le estoy metiendo citrato para anticoagular. En esta, el modulito parece que es independiente. Vamos a ver cuando lleguen los diseños cómo va a quedar eso. ¿Vale? Lo que sí es que cuando la sangre llegue de regreso, le vamos a poner aparte calcio. Entonces eso va a ser otro volumen extra que yo le estoy poniendo al paciente. Entonces estos volúmenes extras que le pongamos al paciente lo debemos de aumentar al ultrafiltrado. ¿De acuerdo? La siguiente. Entonces, para hacer una infusión de citrato, lo único que necesito saber es que el efecto de anticoagulación se logra cuando tengo un calcio ionizado en el filtro de menos de 0.5 milimoles por litro. Y para lograr eso ya está bien estudiado que necesito entre 2.5 a 6 milimoles por litro de citrato. Si quieren esto no lo copien, luego lo vemos con más calma porque es un poquito más enredadizo. Entonces eso sí, haciendo ejercicios ya se va sacando adelante. Lo que yo les quiero decir de otra manera es que tú necesitas otorgar de 2.5 a 6 milimoles por litro de sangre que ingrese al filtro por hora. ¿Sale? O sea, la sangre que entra al filtro yo necesito meterle 2.5 a 6 milimoles por litro de citrato. ¿De acuerdo? La siguiente. ¿Cómo voy a saber cuánta sangre va a entrar al filtro por hora? Ah, pues porque yo sé el flujo sanguíneo. Y el flujo sanguíneo lo mido en mililitros por minuto. Entonces, mi flujo sanguíneo lo multiplico por 60, o sea, por 60 minutos, que es una hora. Y entonces ya voy a saber cuánto volumen de sangre está entrando a mi filtro. Eso lo voy a multiplicar por lo que yo quiero impregnarle de citrato, que va a ser 2.5 a 6 milimoles por litro. ¿De acuerdo? Y entonces esto me va a dar la dosis requerida de citrato por hora. La siguiente. Lo que yo necesito después es elegir mi solución de citrato, que en este caso, la siguiente. En el caso de Fresenius, pues tenemos esta que tiene bastante citrato, 136 milimoles de citrato, ¿de acuerdo? Que el citrato viene en dos formas en todas estas soluciones, como citrato o como ácido cítrico. La suma de los dos nos da la cantidad total de citrato que yo voy a utilizar para anticoagulación regional. Entonces, ya que sé la dosis de citrato requerida por hora, simplemente elijo mi solución, divido la dosis de citrato requerida por hora entre la concentración de citrato, que es 136 para esta solución, y me va a dar los mililitros de esta solución que yo necesito para alcanzar este objetivo. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver, lo vamos a repetir con ejercicios, ¿vale? Pero, el punto es que yo lo que necesito es meterle citrato a la sangre que entra al filtro. Que sean estos 2.5. Que son estos 2.5 hasta 6 milimoles por litro. Mientras esté dentro de estos parámetros, mientras yo le esté otorgando esto, por litro de sangre que ingresa al filtro, yo le estoy otorgando 2.5 a 6 milimoles, con eso voy a estar logrando que esa sangre se anticoagule. ¿Sale? La siguiente. Y la otra es reponerle calcio al paciente. Lo que necesita para esa reposición de calcio es darle 2 a 6 milimoles por hora a ese paciente. Entonces, para eso, la siguiente prueba, puedo hacer una solución de calcio, ¿vale? Y ya finalmente, si yo hago, por ejemplo, una solución de cloruro de calcio al 10%, de gluconato de calcio al 10%, voy a tener esto finalmente de milimoles de calcio. Se logra así, 6 ámpulas de cloruro de calcio o 17 ámpulas de gluconato de calcio más 500 de salina respectivamente. Si yo inicio cualquiera de esas soluciones a 60, voy a empezar en 4.8 milimoles por hora. Y está dentro de este rango. ¿De acuerdo? La siguiente. Finalmente, la infusión de calcio se puede moldear. Yo puedo concentrarla mucho para pasarle menos líquido al paciente y al fin mantenerlo en mi meta. ¿De acuerdo? Que son 2 a 6 milimoles por hora. Yo le tengo que estar pasando eso. Y obviamente, pues, los diferentes laboratorios te van a dar diferentes valores de calcio. Algunos te los van a dar en milimoles por litro, otros en milequivalentes por litro y otros en miligramos por decilitro. Entonces, lo único que tienes que hacer es saber cuánto equivale cada uno. Un milimol equivale a 2 milequivalentes,
Un milimol equivale a 4 miligramos. ¿De acuerdo? La siguiente, por favor. Y bueno, ya que tienes tu anticoagulación, ya le pusiste el citrato, ya le pusiste el calcio, entonces ahora lo que necesitas es medir la concentración de calcio tanto en el circuito como en el paciente, o sea, tanto en la línea venosa como en la línea arterial, para saber si tienes que hacer cambios dependiendo de cómo esté tu concentración de citrato. En el circuito la concentración de calcio, perdón, en el circuito la concentración de calcio debería ser 0.25 a 0.35 milimoles por litro y en el paciente de 1 a 1.2 milimoles por litro. Si tú estás en estos parámetros, no tienes que hacer un cambio. Pero si te sales de esos parámetros, entonces tienes que jugar con tus infusiones. O aumentar el citrato, o aumentar el calcio, etc. Esto es muy complejo, eso a la primera no queda nunca. Hay que practicarlo y con ejercicios. ¿De acuerdo? Esto ya es como para cuando ya tengamos la máquina funcionando. La siguiente. Ahora, los eventos adversos de la anticoagulación regional con citrato, complicaciones metabólicas que ya les dije, alcalosis metabólica, disminución del calcio, hipernatremia, la siguiente, y toxicidad por citrato. Ahora, la toxicidad por citrato va a ser cuando no tenemos buena función hepática. Como no va a haber este metabolismo, entonces no vamos a generar bicarbonato. Nos vamos a quedar con complejos citrato-calcio que se comportan como ácidos. La siguiente. Entonces, ¿qué cosas nos van a predisponer a toxicidad? Sea enfermedad hepática, sea hipoxia, sea hipoperfusión, o si de plano estamos pasando una carga muy alta del citrato que excedemos la capacidad de metabolismo. La siguiente. Entonces, podemos encontrar en esos pacientes intoxicados por citrato acidosis anión GAP, o sea, en vez de encontrar con alcalosis metabólica, con bicarbonato elevado, los encontramos acidóticos, el calcio ionizado va a estar bajo, porque va a estar atrapado dentro de los complejos citrato-calcio, y eso va a propiciar que tengamos un requerimiento alto de infusión de calcio, y si nosotros medimos el índice calcio total sobre calcio ionizado va a ser mayor a 2.5. O sea, el calcio ionizado va a estar atrapado en los complejos y vamos a encontrar más alto el calcio total, perdón, que el calcio ionizado muy bajito. ¿Sale? La siguiente, por favor. Bueno, los cálculos, la siguiente. Pues estos son los cálculos que tenemos que hacer al final, ¿no? La dosis prescrita de 30 mililitros por kilogramo, el flujo plasmático, factor de dilución, dosis predicha, dosis otorgada, fracción de filtración. Esto ya lo repetí, el flujo plasmático. La 1.42, la siguiente, pues. Entonces, el flujo plasmático, si quieren esto de los cálculos, lo podemos repasar la siguiente, creo que va a tener que haber otra. Sí, pero sí para que, pues ahorita descansen porque está algo pesadito. ¿Sale? Entonces, si quieren, vemos lo de los cálculos para la siguiente, porque aquí son ya muchos ejercicios y terminamos con un caso de un paciente, ¿no? Para tratar de ver cómo le vamos a dejar la prescripción de la CRRT. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, aquí importante de cálculos, lo que vamos a ver es el flujo plasmático, porque no es lo mismo cuando estamos nosotros pasando sangre para dializar, pues no estamos dializando toda la sangre se constituye por dos partes, por el plasma y el hematocrito. Entonces, en realidad, el hematocrito, lo que son los glóbulos rojos, no lo estoy dializando, estoy dializando el plasma. Entonces, de mi 100% de sangre, le quito el hematocrito, que es un 30% más o menos. Eso hay que saberlo, hay que medirlo en el paciente qué tanto hematocrito tiene, para saber en realidad qué tanto estoy dializando, ¿no? Después, vamos a calcular el factor de dilución que lo hemos estado mencionando todo el tiempo, que es cuando le pones sustitución PRE, y que entonces pierdes efectividad en la diálisis porque se está diluyendo la sangre. ¿Sale? Luego vamos a calcular el factor de filtración, que es como, imagínense que el filtro, como tú le estás sacando volumen de convección, le estás sacando ultrafiltrado, el filtro se sobresatura, o sea, le está sacando agua. ¿Sale? Entonces lo que hace es que el volumen se contrae dentro del filtro, y eso hace que sea más propenso a coagularse. Entonces, la fracción de filtración es como una medida de qué tanto lo estoy yo concentrando ese filtro. Entre más lo concentre, más riesgo hay de que se coagule. Entonces, mi fracción de filtración debería ser menor a 25% para evitar que se coagule. Y hay maniobras que yo puedo hacer para evitar que se coagule. ¿Sale? Vamos a hacer unos ejercicios de cómo se calcula el factor de filtración. Luego vemos el monitoreo, signos de alarma, maniobras, complicaciones, cuándo suspender, conclusiones, y hacemos un ejercicio.